Mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana. Los invito a que veamos el tema resurrección, esperanza cristiana y vida eterna. ¿Cómo dicen algunos que los muertos no resucitan? Es la primera pregunta que nos hacemos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 12 al 13, también versículos 17 y después 19 al 20. Sentimos la urgencia y el gozo de recordar hoy a los cristianos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, como el apóstol Pablo a los de Corinto, la luminosa esperanza que brota de la fe en Jesucristo resucitado. Si esta esperanza se oscureciera o se disipara, ya no podríamos llamarnos de verdad cristianos. Perderíamos el sabor que nos convierte en sal para una tierra amenazada de insipidez y de falta de sentido verdaderamente humano para vivir, aquello que también refiere el apóstol y evangelista Mateo en el capítulo 5, versículos 5 al 13. Al proclamar y explicar de nuevo que creemos con la iglesia de ayer y de hoy en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, al hacer esta proclamación ofrecemos también a todos motivos fundamentales para la renovación de la vida personal. ¿Qué creemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué añoramos? ¿Qué nos sucede? ¿Qué está pasando con nosotros como padres de familia, esposos, esposas, como sacerdotes, como religiosos, como hombres dedicados a la educación, al gobierno o a tantas tareas y profesiones? Y sobre todo para la regeneración de la convivencia social que estamos haciendo con el mundo y con nuestra sociedad. ¿Cómo está la familia hoy, la educación, la salud? Porque el don supremo de sí mismo al hombre por parte de Dios, pleno y definitivo en la vida eterna, es lo que da su justo valor a la vida presente. Jerarquiza todos los bienes de la tierra y evita que alguno de estos bienes pase a ocupar el lugar de Dios como realidad última y bien supremo. De ahí que no seamos personas eminentemente o absolutamente materialistas, que tienen su mirada puesta y su pensamiento en los bienes y placeres de este mundo. Porque la vida no se acaba aquí, no se acaba con la muerte del cuerpo, sino que se orienta a Dios, al sentido trascendente de nuestra vida, por el bautismo y evidentemente por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a Él, tendemos en forma natural a Él. Comenzaremos describiendo algunos fenómenos del momento actual que suponen una amenaza para la esperanza. Luego recordaremos las razones de la esperanza cristiana que se apoyan en el acontecimiento glorioso de la resurrección del Señor Jesús en un segundo momento. Y por fin, en un tercer momento, mostraremos cómo la fe cristiana en la resurrección y la vida eterna asume y responde cumplidamente a algunos desafíos que le son planteados por el modo de vida de hoy. Vayamos a un primer aspecto, la esperanza cristiana, o la esperanza amenazada, mejor dicho. La esperanza está amenazada. Un primer elemento, hemos de decir, se cree en Dios y no se espera la vida eterna. Y esto es lo que sucede a muchos cristianos. A pesar de la mayor extensión
que diversas formas de indiferencia religiosa han ido adquiriendo en los últimos tiempos, nuestro pueblo sigue siendo, gracias a Dios, muy mayoritariamente religioso y católico, como es fácil constatar y como se recoge también en diversas encuestas realizadas últimamente. En México existen 98.8 millones de católicos. Esto quiere decir que en una población de 133, 35 millones, la mayoría de los mexicanos profesamos esta religión. Esto desde antiguo. Por eso es poco lógico o ilógico imponer normas o leyes contrarias a la fe de un pueblo. Normas que van en contra de la vida, que van en contra de la libertad religiosa, etcétera. Y esto nos conduce también a mencionar que la fe se confiesa evidentemente no solo de palabra, sino también de obra y sobre todo, porque ahí es donde precisamente el Papa Juan Pablo II apelaba en el prefacio o en la introducción al documento de aquel documento de Santo Domingo en el que se expresaba la urgente necesidad de que los católicos viviéramos lo que creíamos, que se viva lo que se cree. Si se dice que se cree en Dios, que es amor, pues que se ame a los hermanos, que se ame a los demás, a todos en general. Y por lo mismo llama la atención que no pocos de los que se declaran católicos, al mismo tiempo que confiesan creer en Dios, afirman que no esperan que la vida tenga continuidad alguna más allá de la muerte. Mucha gente piensa que la muerte se acaba, que la vida, perdón, se acaba con la muerte del cuerpo, lo cual no es así. Y estas palabras un día cada uno las vamos a constatar cuando tengamos la experiencia personal de nuestra muerte. Así es, definitivamente, y bueno, todos, por eso no dudaba en decir aquel filósofo, todos somos seres para la muerte. El filósofo alemán Martin Heidegger, aunque sabemos que bueno, el cuerpo muere, pero el alma con sus tres potencias, inteligencia, voluntad y memoria, permanece, el alma es inmortal. Ahora bien, esto nos conduce a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué Dios es ese en el que dicen creer quienes piensan que no ha vencido a la muerte y que es ella la que tiene la última palabra sobre la vida del ser humano? No es ciertamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. No tampoco puede ser el Dios personal y cercano a sus criaturas, en especial a los seres humanos a quienes ha creado a su imagen para establecer con ellos una relación mucho más fiel aún que la que nosotros anudamos con nuestros seres queridos. La desconexión entre la fe en Dios y la esperanza en la vida eterna no solo pone de manifiesto una cierta crisis de esta esperanza, sino también la fe en Dios. La fe en la resurrección y en la vida eterna va íntimamente unida a la verdadera fe en Dios. Proclamar de nuevo nuestra fe pascual en que nuestras vidas, junto con la creación entera, libre ya del pecado y de la muerte, serán definitivamente asumidas en la vida de Dios, es alabar y reconocer de verdad al Señor del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no se puede decir que creo en Dios si no confío en la vida que Él me ofrece y si rindo más culto a la muerte o a las expresiones de esta cultura, como son la injusticia, el desinterés por lo que le sucede al otro. Vamos a un segundo aspecto, que es anunciar la esperanza de la vida eterna con toda su riqueza. La predicación, la catequesis y la enseñanza de la religión católica, si quieren ser alimento sano de una fe íntegra y viva, han de proponer con toda su riqueza la esperanza cristiana en la vida eterna. Esto es indudable. Es cierto que para hacerlo con la precisión teológica necesaria, hay que familiarizarse con el pensamiento cristiano madurado en el surco trazado por el Concilio Vaticano II.
Es verdad también que hay que acabar de superar ciertas modas de interpretación del cristianismo en clave inmanentista, es decir, tendentes a reducir la fe cristiana a una simple estrategia para organizar mejor la vida en este mundo. Pero ninguna de estas dificultades justifica el que se silencie o el que se deforme la fe de la Iglesia en la vida eterna. El credo concluye solemnemente con esta proclamación de esperanza tan unida a la fe en Dios. Si no se habla de ella, o si se habla de un modo inapropiado, el corazón mismo de la fe en Jesucristo resultará negativamente afectado. Como discípulos misioneros que desean la salud y el vigor de la fe, nos interesa mucho que sea anunciada en toda su integridad y armonía, que se evite presentar la posibilidad de la muerte eterna de un modo desproporcionadamente amenazador, como si fuera la última palabra o lo absoluto que abarca y que se impone a la voluntad y a la esperanza humana. Pero ante todo, que no se deje de anunciar a los fieles el destino glorioso que la Iglesia espera, el anuncio de la gloria a la que se unirá prudentemente la seria advertencia de su posible frustración a causa del pecado. Servirá tanto de aliento insustituible de la esperanza como de necesario estímulo de la responsabilidad. Descuidar este aspecto del mensaje evangélico tendría, entre otras, la grave consecuencia de que los fieles carentes del alimento sólido de la fe, este alimento sólido de la fe que viene a saciar con creces el hambre de amor perenne que experimenta la naturaleza humana, nada lo sacia, ni siquiera un amor humano, solo Dios. Sobre todo que se sientan tentados de dar oídos a supersticiones o ideologías incompatibles con la dignidad de quienes son hijos de Dios en Cristo, y nos referimos a aquellas como la nueva era o aquellas que forman el sincretismo religioso de esta New Age, todas las espiritualidades de origen oriental, cuando el cristiano, el católico, tiene en Cristo y en la Iglesia todos los tesoros y los bienes que le ha dejado para su felicidad, su realización y la salvación que solo en Cristo se encuentra. Yo soy la puerta, nos ha dicho estos días en el Evangelio. Yo soy la puerta. El que entra por mí tendrá la vida eterna. Esto nos lleva a un tercer punto de reflexión. La crisis de la moderna ideología del progreso es ocasión para la esperanza humilde, pero difunde también la pura desesperanza. Esto es importante. No ha respondido la tecnología o la ideología contemporánea las necesidades profundas del hombre, ni la ciencia le ha quedado a deber al hombre. Hay enfermedades que siguen sin curación. Y si el hombre que ha creado la ciencia es limitado, la ciencia lo será. Lo cual no debemos tampoco limitar la acción racional del hombre, ni tampoco la ciencia, porque la ciencia está orientada a la búsqueda del bien de la humanidad. El mundo en el que nos toca vivir hoy presenta unas características peculiares que ejercen su influencia en el modo en el que los creyentes entendemos y vivimos nuestra fe pascual, y también en la manera en la que nuestros contemporáneos se acercan o se alejan de ella. El llamado hombre adulto de la modernidad se ha entendido a sí mismo como el constructor prometeico de su futuro, de un porvenir siempre mejor, según lo diseñado en diversos programas utópicos que florecieron en los humanismos laicos, que elaboraron un modelo de esperanza secularista o de trascendencia reducida a este mundo. Esto quiere decir que es el hombre el centro y solución de todas las cosas, que en el hombre se encuentra la solución a todos los problemas humanos, sociales y universales. Porque el mundo, el hombre que vive en el mundo ha sacado a Dios, lo ha borrado de la educación, de la salud y de todos los problemas sociales.
La religión ha sido sustituida con la ética, lo cual han sido graves errores y nos hemos topado contra pared, comprendiendo nuestro error. A nosotros los cristianos católicos no nos queda caer en ese error. No podemos, si tenemos nuestra fe puesta en la cristología del Evangelio, es decir, en la centralidad de Cristo como aquel que le da sentido a la historia, porque nuestra fe está puesta en Él. No hay ninguna ideología, sino en la persona, en la segunda persona de la Santísima Trinidad que nos ha dicho quién es Dios. No es seguro que esa visión secularista ilusoria del progreso histórico, también manifestada en el comunismo, en el socialismo, en el neoliberalismo, como única meta de la vida humana, haya sido realmente superada. Al menos entre nosotros, palabras como modernización, progresismo o progreso, etcétera, siguen siendo utilizadas como señuelos, como si fuéramos peces que estamos siendo cazados, pescados, con los que atraer todas las energías de las gentes al servicio de determinados programas. El caso es, sin embargo, que son cada vez más los que, aleccionados por el derrumbamiento de grandes utopías o grandes relatos, alarmados por las consecuencias indeseables del progreso en términos ecológicos o de justicia social, han empezado a dudar de que el futuro vaya a poder traer nada bueno. Se habla del fin de la historia, no en un sentido apocalíptico o escatológico, sino para decir que se perciben como agotados los grandes programas que ya no se cuentan con un hacia dónde o con una meta que confiere finalidad, sentido al camino de la humanidad. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Motivados por qué? ¿Quién orienta? ¿Quiénes? Cada uno hacia su propia ideología político-partidista, pero para enriquecerse y engrosar sus propios bolsillos, pero nunca buscando el bien común. Uno de los resultados de esta crisis de la modernidad, o incluso, según algunos, del fin del proyecto moderno, es la difusión de una cierta desesperanza. Ahora se trata de orientar todos los deseos del hombre al modesto horizonte de lo cotidiano, a la serena y lúcida instalación en la fugacidad, con la convicción de que incluso en su obvia precariedad, solo el presente cuenta verdaderamente. No cuenta el pasado ni el futuro. La visión es miope, por lo tanto. Desde una visión cristiana del ser humano, no tenemos por qué valorar esta situación de un modo puramente negativo. No es malo que se tome realmente conciencia de que el poder que la ciencia y la técnica han conferido a la humanidad no garantiza por sí solo un futuro más digno del ser humano, porque hay muchas preguntas que no han sido contestadas. Hay muchas hipótesis que no se han comprobado. No es malo que, abandonadas las grandes palabras, basadas en una concepción ilusoria de lo que el hombre puede darse a sí mismo, se valoren las 1000 pequeñas cosas que la vida nos presenta y se disfruten como bienes que el Creador nos ofrece. Desde el paseo por la montaña hasta el encuentro con el amigo, no es mala una esperanza humilde, sencilla y hasta escondida en lo cotidiano. No se necesita una licenciatura, maestría o doctorado para amar a Dios y para amar a los hermanos, para servirlos sinceramente y en actitud solidaria. En cambio, es preocupante que vaya tomando cierta carta de naturaleza la pura y simple desesperanza. Nada tiene sentido. Lo que el vitalismo con Nietzsche, su gran precursor, anunciaban: Dios ha muerto y hay que matar a Dios en el corazón del hombre para que no tenga esperanza y para que se sienta abandonado. El famoso Dasein de Martin Heidegger, abandonado a su suerte o condenado a tomar decisiones porque es libre y asumir las consecuencias, o el famoso sinsentido de la vida y la náusea de Camus, pero antes de Sartre.
Entonces, desde este cambio que hemos mencionado, no es extraño que la cultura descreída que había juzgado incompatibles el reino de Dios y el reino del hombre tiendan a revelarse hoy como una cultura desesperanzada. La famosa utopía antihumana, donde el hombre en el anticristo genera su propio proyecto de vida al margen del proyecto que Dios ofrece al hombre, cayendo en el engaño y en el diálogo mismo de la serpiente de la cual se habla en el Génesis. El árbol de la ciencia del bien y el mal, come del fruto. ¿Qué tiene? Tú puedes tomar decisiones acerca del bien y el mal. Dios no quiere que sepas eso porque si no, no dependerás de Él. Y caemos en esa falacia que sigue vigente en nuestra sociedad actual. No nos sorprende, ya que es la fe en el Dios de la vida y de la promesa lo que dice Marcos en el capítulo 12, versículo 17, la que en realidad hace posible la esperanza fundada, la apertura confiada hacia el futuro. Pero nos preocupan las consecuencias que se derivan de la falta de la esperanza para la vida personal y social. ¿Cómo impacta en la sociedad? Vamos a un cuarto elemento. Vuelven formas ancestrales de esperanza que conviven con el culto cínico al propio provecho. Ahí está en primer lugar el fenómeno del retorno de lo que podríamos llamar nuevas formas primitivas de esperanza. El ser humano necesita el futuro, no puede vivir sin proyectarse hacia el porvenir. En lugar de caminar sereno bajo la guía providente de Dios que le ha dicho que así como, ¿por qué temes? ¿Acaso no ves que los pajarillos comen sin trabajar? No les falta que comer. ¿Acaso no ves el colorido que tienen las flores? ¿Por qué te preocupas qué vas a vestir? Pero a nosotros se nos olvida continuamente eso y tenemos miedo y no confiamos en Él, que es nuestro Padre, que es nuestro hermano mayor, que es el amigo que nunca falla, que es el amor incondicional que nos ofrece a cada instante de nuestra vida, que es el Señor de la historia, y este Señor de la historia intenta conocer y dominar lo que le espera de cualquier modo. Una vez que las utopías modernas han entrado en crisis, la cultura descreída echa mano con frecuencia de creencias ancestrales o de supersticiones para tratar de responder a la inevitable demanda de esperanza. El hombre es un ser de esperanza, tú y yo, y todos los que habitamos este planeta. Y paradójicamente, junto a la ciencia y la técnica más avanzadas, florecen con cierto vigor la astrología, los horóscopos. Hay gente que no sale sin leer los horóscopos. La quiromancia, la lectura de cartas, de la mano, de caracol, etc. Al mismo tiempo, se recuperan más o menos adaptadas diversas formas de antiguas creencias sobre la supervivencia del hombre, tales como la de la reencarnación, que implican en realidad una visión de la vida humana muy distinta de la que, arraigada en la fe cristiana, ha hecho posible concebir al ser humano como persona libre. La reencarnación que sabemos que surge en las corrientes de pensamiento y también religiosas orientales que luego toman una cierta influencia en la cultura griega, porque Platón en algunas de sus cartas nos habla de la reencarnación, pero hay que entender que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, cuando Dios nos había hecho hombre en Jesús y no había muerto y resucitado. Y el hombre, como es un ser trascendente, no se conforma con la muerte, entonces busca explicar qué sucede después de la muerte. En segundo lugar, junto a estas nuevas formas de falsa religiosidad y a veces en estrecha convivencia con ellas, se encuentra el fenómeno del culto más o menos cínico al propio provecho como única meta de la vida, es decir, el hedonismo egoísta. El hedonismo que busca el placer en sí mismo, satisfacer todas las formas de placer y
el mínimo esfuerzo. Si no hay ya ni siquiera una causa histórica en la que creer y por la que luchar, si además todo está escrito en los astros o en las leyes del destino, si lo que cuenta y lo único seguro es sacar partido a la situación en la que la vida nos ha puesto hoy, no hay que extrañarse demasiado de que abunden las conductas insolidarias, antisociales y corruptas. Y lo que es más grave, no hay que extrañarse de que no sea fácil vislumbrar la existencia de un terreno firme sobre el que construir el edificio ético que dé cobijo a la vida social. Llegamos así a un quinto y último punto de esta reflexión. Por eso anunciamos de nuevo a Jesucristo crucificado y resucitado, esperanza hecha carne para una vida nueva. Por todo ello, queremos anunciar de nuevo en medio de nuestro mundo la esperanza hecha carne, Jesucristo crucificado y resucitado. Queremos subrayar algunos rasgos de esta esperanza de la Iglesia para que la alegría de los que ya la comparten con nosotros sea completa. Aquello que San Juan en su primera carta nos dice en el capítulo 1, versículo 4, y para que de este modo podamos ser realmente la sal que dé sabor a la humanidad y evite su corrupción, porque el ser humano solo se encuentra realmente consigo mismo cuando acoge a Jesucristo crucificado y resucitado. En él haya un motivo real para no vivir sin esperanza, aprisionado por el presente puramente vegetativo del comer y del beber, del divertirse, de trabajar, de descansar, y para seguir luchando contra los poderes que hoy esclavizan al hombre. De esta manera llegamos a la conclusión de este tema, mis hermanos. Les agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. A todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.